Es un gusto saludarles nuevamente. Eh, pues continuamos con los 8 atributos que definen la naturaleza de Dios. En el vídeo pasado di una breve introducción y toqué los primeros 3 atributos de Dios. Y fueron lo que es la infinidad, la perfección, la justicia y rectitud. Ahora desarrollaré los 5 restantes. Les recuerdo que lo que voy a mencionar es de acuerdo al libro de Urantia. Esta postura puede no coincidir con otras corrientes, ya sean científicas, filosóficas, educativas o religiosas. Le pido por favor no mezclarlas y desde luego respetar cualquier otra postura. Bien, entonces empezamos con el cuarto atributo, misericordia. Vaya que este atributo de Dios es fundamental en estos tiempos. Para mí, este concepto o valor es uno de los más importantes y que podrían ser altamente relevantes en las condiciones actuales de la humanidad. Pero no tengo duda que estamos muy lejos, pero muy lejos de discernir este concepto y aún más lejos de hacerlo parte de nuestras vidas. La misericordia es justicia, pero no una justicia humana, ya que al pasar por el criterio humano carecería de la sabiduría suficiente para ser verdaderamente misericordia. La misericordia es un atributo profundamente espiritual, pero justamente por ser de origen espiritual, la misericordia implica, un reconocimiento hacia las limitadas criaturas evolutivas. En otras palabras, en nuestra condición de seres imperfectos, somos observados con misericordia por el mundo espiritual. La misericordia implica sabiduría, una sabiduría elevada que nos permita distinguir y en cierto sentido aceptar que el error, el pecado o incluso la iniquidad son parte inherente a las criaturas espaciotemporales. Todas esas criaturas como nosotros, que vamos hacia arriba, que somos ascendentes. Dios no requiere de nuestros ruegos para su misericordia. Él la tiene siempre por su propia naturaleza. No depende de alguna acción humana que active su benevolencia. La misericordia de Dios no depende de una postura humana para expresarse. La infinita capacidad cognitiva de Dios y su incomprensible sabiduría las utiliza para desplegar todos sus atributos divinos en una misericordia hacia sus criaturas. Pero es tal la distancia entre ese Dios y nosotros que podríamos confundir su misericordia con cosas opuestas. Podríamos pensar que estamos ante un Dios injusto o indiferente al sufrimiento humano. La condición perfecta y eterna de Dios le otorga una misericordia para nosotros que para nosotros nos parece muy extraña. Solo una sabiduría muy elevada es capaz de vislumbrar la justa misericordia divina en las más graves calamidades humanas. Alguien que es perfectamente bondadoso e infinitamente amoroso es, en consecuencia, misericordioso. Y ese alguien solamente puede serlo Dios. Dios es equitativo, dado que lo sustenta una justicia eterna y una divina misericordia. Dios no es misericordioso solo con unos, no tiene favoritismos. Recuerden, Dios no puede ser corrupto. Dios es misericordioso con todos, incluso hasta con fuerzas malignas. Un ejemplo
Un ejemplo de esto es el destino de Lucifer después de ser vencido por las fuerzas micaélicas. Por lo tanto, la misericordia de Dios es una técnica para resolver el antagonismo entre nosotros, las criaturas imperfectas, y la perfección de origen divino. No sé si capisca esta parte, es muy importante para entender la misericordia. La misericordia es uno de los actos más amorosos de Dios y es a la vez el sabio reconocimiento divino hacia nuestro estado salvaje evolutivo. Fíjese bien lo que le voy a decir. Ponga mucha atención. La misericordia es justicia adaptada a lo finito evolutivo. No sé si capta esta parte. Lo voy a decir en otras palabras. Dios no puede medir con la misma vara de la justicia a todas sus criaturas. Si lo hiciera así, constantemente seríamos severamente castigados. Seríamos castigados principalmente, por supuesto, los seres menos evolucionados, los más primitivos. Lo que hace Dios con su enorme sabiduría es mediar o compensar con la misericordia la enorme distancia que existe entre la perfección divina y la imperfección de muchas de sus criaturas. Con la misericordia nos está diciendo Dios: Hijo mío, comprendo tu estado y acepto con amor tus errores, incluso hasta tus pecados. Es por esto que, en la medida que nosotros somos misericordiosos con alguien, damos un pequeño paso hacia la divinidad. De ahí su importancia. La misericordia es la rectitud de la eternidad modificada para regular los intereses de las criaturas del tiempo y del espacio, es decir, los seres evolutivos como usted y como yo. Si Dios no fuera misericordioso, sería como un severo militar que castiga implacablemente cualquier error. Digamos que la misericordia es el mecanismo de Dios para bajar al nivel humano de manera amorosa y justa. ¿Ve qué importante es? Creo que este concepto de misericordia no lo tenemos claro. Espero que esto les sirva un poquito para orientar ese maravilloso valor de Dios y que nosotros podemos aplicar aquí en la tierra. Un segundo. Bueno, el quinto, el amor de Dios. La manera más fácil de entender qué es Dios es cuando afirmamos que Dios es amor. Pero muchas veces un amor que nos es difícil de entender. Tanto nos ama que ha colocado un fragmento de Él mismo en nuestras mentes. El amor de Dios es un afecto paternal. El mensaje esencial de Cristo fue que Dios es nuestro Padre y que por lo tanto todos somos hermanos. Creo que este principio crístico no lo hemos aprendido. Nos estamos peleando unos con otros constantemente y desafortunadamente hasta matándonos. Bien, como Padre, Dios nos disciplina y en nuestras calamidades Él se aflige también. Y solo los que hemos sido padres entenderemos los sentimientos del Padre. Dios perdona, así como nosotros perdonamos a nuestros hijos, incluso hasta nuestros actos pecaminosos. Dios no es rencoroso ni vengativo, como ciertas corrientes religiosas lo afirman. A la luz del Libro Azul, tan grande es el amor de Dios que deberíamos adorarle.
Y a pesar de la infinita distancia que nos separa de Él, de Dios, Dios mismo ha salvado esa distancia, instalando una chispa divina dentro de nosotros. Creo que es la mejor prueba de su gran amor. No obstante, considero que a veces la soberbia humana impide la acción de adorar a Dios. Pero en mi opinión, y dando por verdadero que estos atributos de Dios son ciertos, tan enormes virtudes no podrían ser más que adorados y venerados por una criatura tan imperfecta como al menos yo lo soy. Creo que para reconocer ese amor divino y adorarle, tenemos que ser más humildes. Humildes es darnos cuenta de nuestra propia pequeñez. Nos dice el Libro Azul que la experiencia de amar es en buena parte una respuesta directa a la experiencia de ser amado. Por lo tanto, no deberemos amarle por lo grande que es Él, sino sencillamente porque Él nos ama. Pero es importante saber que el amor de Dios no es como el amor de un padre, digamos un padre barco, un padre chafa, como dicen los chavos, un padre permisivo e indiferente. El amor paterno de Dios es inteligente y previsor, pero sin duda estamos muy alejados de entender su inteligencia. Es por lo tanto importante reconocer que su amor implica nuestra confianza en su amor inteligente, pleno de sabiduría. Cualquier situación que aparente una injusticia divina, deberemos preguntarnos y reflexionar sobre el amor de Dios tras de estos aparentes hechos injustos. Creo que a partir de este 2020 tenemos mucho que pensar acerca de este amor divino. El problema de definir el amor de Dios con la palabra amor es que esta palabra amor tiene muchos significados terrestres, a veces significados amorales o innobles. El amor de Dios merecería una palabra exclusiva para expresar ese amor. En el mundo espiritual sí existe esa palabra, la cual no se aplica a ninguna otra cosa. Imagínense, esa palabra es exclusiva para expresar el infinito amor de Dios. Número 6. La bondad de Dios. Pregúntese usted, ¿cómo podemos observar la bondad de Dios? Por ejemplo, si ha visto mis anteriores vídeos, le pido recuerde la tríada mágica. En el mundo físico podemos observar la belleza de Dios, por ejemplo, al contemplar un hermoso bosque. O, otro ejemplo, cuando observamos por las noches la imponente y armoniosa bóveda celeste. En la naturaleza intelectual podemos discernir la verdad eterna de Dios, pero la bondad de Dios solo la podemos entender mediante la experiencia religiosa personal y genuina con Dios, sin intermediarios institucionales. La esencia de la religión es fe y confianza en la bondad de Dios. Desde la filosofía, Dios es grande, es absoluto e inteligente, pero desde la religión, Dios es también moral, por lo tanto, es bueno. Escuche bien lo que le voy a decir. Si Dios es solamente grande y eterno, le podemos temer. Pero si Dios también es bueno, entonces podemos confiar en Él. Y solo podemos amar aquello que es bueno. En muchas religiones o corrientes filosóficas se reconoce un Dios juez. Así es, un Dios juez.
No sé si usted conozca los mensajes del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, donde nos habla de un Dios severo. Incluso en ciertos momentos pareciera que nos habla de un Dios vengativo, un Dios juez que mandará destrucción a los hombres malos. El libro azul no nos describe un Dios juez, sino más bien un Dios Padre. En un juez no existe amor hacia su enjuiciado, pero en un padre sí lo hay. Y eso hace enorme diferencia. Dios puede detestar el pecado, pero ama al pecador. Dios ama a las personas, y el pecado no es una persona. Dios tiene conocimiento de la existencia del pecado, pero no toma una actitud personal hacia él, ya que el pecado no existe en las realidades espirituales, sino más bien en las realidades espacio-temporales, como aquí en la tierra. Dice el libro Durantia algo que es muy sabio. Dice, el amor de Dios salva al pecador. La ley de Dios destruye el pecado. Cuando nos identificamos con el pecado, equivale a hacernos uno con una realidad solamente local y finita. En consecuencia, comenzaríamos a volvernos irrealidades cósmicas. En otras palabras, dejaríamos de existir, ya que nos estancaríamos en acciones solamente existentes en el espacio-tiempo finito. Pero, dado nuestro libre albedrío, es nuestra decisión y no de Dios volvernos hacia las realidades eternas o hacia las finitas. Es nuestra decisión. Creo que la mejor manera de comprender esa bondad divina es con el hecho de aceptar que si Dios, como nosotros, posee libre albedrío sobre el universo y sobre sus criaturas, entonces basta mirar a nuestro alrededor, pero deberemos hacerlo con una mirada muy aguda y reflexiva. Nos dice el libro azul que existe una tendencia universal al amor. A pesar de nuestros nefastos errores, Dios es misericordioso con nosotros, es paciente y siempre nos perdona. Bien, y finalmente vamos a pasar a la séptima y a la octava. Están juntas, la séptima es la verdad y la octava es la belleza divina. Nosotros, las criaturas evolutivas, por más genios que puedan existir, siempre estaremos condicionados por las limitaciones propias de nuestra naturaleza material evolutiva. En consecuencia, la verdad humana siempre será una verdad relativa, en constante cambio, atraída siempre por la verdad absoluta de origen divino. Sin duda, la humanidad ha contado con grandes genios, ya sean científicos, filósofos o grandes líderes religiosos. No obstante, son parcialmente verdaderos y parcialmente sabios. Es por esta razón que, al menos, eso es lo que yo sugiero, tener prudencia y tomar relativa distancia hacia los personajes que han sido líderes y que han marcado una tendencia, ya sea en la ciencia, en la filosofía y en las religiones. En otras palabras, no entregarse ciegamente ni con fanatismo a cualquier corriente. Lo que aquí es verdad pudiera ser falso en el extremo opuesto del universo. Solo la verdad divina es una verdad uniforme e infinita. Abarca cualquier rincón por más lejano que parezca. Es importante destacar que, suponiendo que tuviéramos la capacidad, digamos, de viajar a todos los rincones del universo
incluido llegar hasta ese famoso paraíso, y pudiéramos conocer todas las cosas y seres que existen, aún así, la verdad tendría que pasar por el filtro de nuestra capacidad perceptiva. En otras palabras, al pasar la realidad por nuestras mentes, entonces la verdad universal se diluye. El conocimiento parcial está compuesto de bien y de mal. Fíjese lo importante de esta conclusión. Tal parcialidad en el conocimiento nos debe llevar a viajar despacio, mirando con detenimiento cada paso que damos. Podría ocurrir que aquello que ya hemos dado como verdadero tenga, sí, aciertos, digamos, pero también errores. No olvide esto, solo la verdad divina es bella porque es pletórica y simétrica. Cuando el ser humano reconoce esa verdad divina, entonces experimentamos una felicidad indescriptible, ya que la verdad espiritual es una realidad cósmica y, en consecuencia, podemos actuarla universalmente. No podemos experimentar espiritualmente lo no real, simplemente porque no existe cósmicamente. Nos dice el libro azul que la verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. La verdad y la belleza es unificación de contrastes. El ser humano busca esa armonía, pero debido a su relatividad no le es accesible. No obstante, potencialmente puede hacerlo a través de esa chispa divina que mora en cada uno de nosotros. El ser humano, guiado por esa chispa, busca unificar contrastes tanto en la ciencia, en la filosofía y en la religión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando un pintor o un escultor realiza una bella obra, es porque ha logrado, aunque sea de manera limitada, contrastar claros, oscuros, de tal manera que percibimos formas que nuestra mente reconoce como bellas debido a que nos mora una chispa divina que ilumina los patrones de belleza universales. No sé si entiende esta parte. Igualmente el científico busca unificar contrastes a través de encontrar los secretos matemáticos en todos los hechos físicos. Por ejemplo, la ciencia médica en este 2020 busca afanosamente encontrar una vacuna contra el COVID. Y lo que hace es entender cómo se comporta ese bicho a través de una relación matemática entre el organismo humano y la naturaleza de los virus. La verdad, la belleza y la bondad de naturaleza divina están siempre en armonía. Es por tanto verdad que la ciencia, la religión y la filosofía no pueden estar peleadas, ya que la naturaleza de cada una se compenetra la una con la otra. La soberbia y ciertas actitudes humanas aún bastante primitivas llevan a sobreponer la una a la otra y rivalizarlas, lo cual es un grave error. Cada una de estas tres disciplinas representan un estado de la naturaleza de Dios que no pueden disociarse. Las tres, digamos que son la misma cosa, percibidas con diferentes capacidades. Digamos que desde la percepción de los hechos, desde el discernimiento de significados y desde la apreciación de los valores. Cuando en ciertas épocas o en ciertas culturas o corrientes filosóficas o religiosas se cargan solo hacia una parte de los valores,
muchas veces de manera fanática, entonces vemos cómo se cometen abusos y distorsiones de la realidad. La bondad es buena, pero debe ser equilibrada por la verdad y la belleza. La bondad en exceso, es decir, desenfrenada, puede caer más bien en vicios destructivos. La belleza de los valores divinos es la armonía entre ellos. El Libro Azul nos da un ejemplo y dice que la moralidad aislada y exagerada de ciertas religiones modernas ha perdido credibilidad y confianza, sobre todo de generaciones jóvenes, debido a que se ha fragmentado la unidad de los valores divinos. Nos dice el libro que la religión moderna se rehabilitaría si, además de sus mandatos morales, prestara igual consideración a las verdades de la ciencia, la filosofía y la experiencia espiritual, y a las bellezas de la creación física, al encanto del arte intelectual y a la magnificencia de una auténtica realización del carácter. Vea qué importantes palabras del libro Durantia. Es por eso que la educación deberá prestar atención en equilibrar estos valores. Hay un fragmento en el Libro Azul que es muy revelador. Voy a tratar de explicarlo. Y tiene que ver con la tríada azul. Como usted habrá observado, la ciencia trabaja con la verdad, que en su caso es una verdad matemática. Pero igualmente la filosofía trabaja con la verdad, pero su verdad es de naturaleza moral. Pero además la religión genuina busca esa verdad mediante el discernimiento espiritual. Estos tres tipos de verdad tienen algo en común. Todas ellas son bellas y buenas. Pero, de igual manera, la genuina belleza, ya sea, por ejemplo, arte material, por ejemplo, digamos que le gusta una pintura o una escultura o la simetría espiritual, también ese tipo de belleza es verdadera y buena. Y, finalmente, toda bondad divina, ya sea moralidad personal o equidad social o ministerio divino, es igualmente verdadera y bella. De esta forma vemos cómo los valores están interrelacionados. Es por esta razón que yo he insistido que para elevarnos espiritualmente debemos atender en nuestras vidas diarias los tres niveles. Por ejemplo, atender nuestra salud física, lo cual implica muchísimas acciones que seguramente usted ya conoce. Luego, atender nuestro trabajo mental, ejercitar un pensamiento sano y limpio. Y luego, buscar una vida plena de felicidad espiritual, lo cual implica amor, servicio altruista, etc. Si logramos esto, estaremos integrando la verdad, la belleza y la bondad en nuestras vidas. Si es usted observador, se dará cuenta que en esta tríada azul existen los tres tipos básicos de sistemas. El sistema de energía, estudiada por la ciencia, el sistema de ideas, estudiado por la filosofía, y los sistemas espirituales, estudiados por la religión genuina. Si reconocemos esto y lo integramos a nuestras vidas, estaremos acercándonos a las realidades divinas. Sin duda, el ser humano moderno necesita experimentar los valores para salir de este fango provocado por un materialismo desenfrenado. Necesitamos de la coherencia de la verdad. Necesitamos vivenciar el atractivo de la verdadera belleza y con gran urgencia estabilizar nuestra sociedad con la bondad divina. Si la personalidad humana
logra experimentar estos valores, el resultado será un orden elevado de amor. Pues bien, estos son los 8 atributos esenciales de Dios, aquellos que como seres humanos al menos podemos reconocer. Recuerde que estamos morados por una chispa divina. En consecuencia, tenemos potencialmente la capacidad de reconocer estos atributos de Dios. Una vez reconocidos, deberemos discernirlos mediante la experiencia y finalmente hacer de estos atributos una hermosa luz a la cual seguir. Si todos hiciéramos esto, tendríamos un mundo muy diferente. Pero le sugiero algo. No espere a que los demás lo hagan. No les reclame. Mejor hágalo usted en su entorno. No debemos esperar a que nuestros líderes políticos o los presidentes o un superhéroe hagan un cambio mundial. Sin duda, ese cambio será más eficiente si cada uno de nosotros, de manera desinteresada y silenciosa, cambiamos cada día una pequeña porción de nuestro entorno. Así, el mundo será otro. Las cosas están en nuestras manos. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.